aproximarnos a números muy cerca de 0. A ver, vamos a hacer con el 0.5. A ver, me lo pueden hacer 0.5 más 25. Sacan la raíz cuadrada, los restan 5 con la calculadora, ¿no? Y lo dividen entre 0.5, por favor. A ver, hagan con la calculadora. Va a ser 25,0.5, la raíz, menos 5. A ver, por favor, alguien. ¿Alguien ya tiene el resultado? Es 10. ¿Cuánto? 04. 10. ¿Cómo dijo Luis? Perdón. 10.04. ¿Está bien? Por favor, pueden confirmarme. A mí me salió 20.5. A ver, fíjense. A mí me salió, dice 4.52. No, a ver, háganlo bien. Están sacando resultados muy distintos. A ver, primero hacen 0.5 más 25. Ya, a ese resultado le sacan la raíz cuadrada. Luego los restan 5. A ese número, ¿no? Luego el resultado lo dividen entre 0.5. Dicen, a mí me sale 0.099. 0,09. A ver, por favor, alguien que... 5 a mí me salió, dice. No, 0,0. 0.099. 0.5 dice, a mí me salió 5. 0.5 dice. 0.5 a mí me salió. A ver, están haciendo... 0.5 Dice, dice. a mí me salió 41.4. 0,9. 0.0. La pantalla. A ver, es... Dice, a mí me ha salido 0.04. Dice ahí me salió 0.05. Es 0,099. 0,099. A ver, hagan bien, porque... Sí, dice, sale ese resultado. 0,099. A ver, vamos a hacer con un número un poco más cerca al 5, a ver, tenemos que acercarnos a 0, ¿no? 0,2, a ver. Ahora hagan 0,2. 0,2 más 25, sacan la raíz cuadrada de eso, los restan 5 y sacan, lo dividen entre 0,2. A ver, yo también voy a hacer. No sé cómo están haciendo. 0,099 igual. Un poco más de decimales debe salir. A ver, yo estoy haciendo también. Sale el mismo resultado, dice. Dividido entre 0,2. 0,998, ¿no? 0,0998. Es que tenemos que encontrar un patrón. Tienen que anotar los decimales. Después viene 000, ¿no? A ver, entonces vamos a hacer con el 0,01. A ver cuánto sale. Yo también voy a hacer 25.0,01. La raíz cuadrada menos 5. 0,0999. Sigue saliendo lo mismo. 99999 más 9, ¿no? 0,0999. ¿Cuántos 9? 9, 0, ¿no?
A ver, un número muy más cerca, 0,001. A ver, 3 ceros y el 1. A ver, veremos. Tenemos que encontrar un patrón. Creo que se está acercando al... Ah, no, ¿cómo? Creo que me he equivocado. Aquí falta un 0, ¿no? Al 0,0999, ya con 5 nueves. 0, 9, 9, 9, 9, 9. Entonces, cuando esto se acerca a 0, fíjense, esto se está acercando a 0,1, ¿no? ¿Están de acuerdo? A ese número se está acercando. Después vamos a ver una forma de ver esto. A ver. Vamos a morir. Esto va a ser la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. 0,009. Es raro, está acercándose siempre a este número. Ya. Al parecer sí se está acercando, ¿no? Al 0,01. Entonces, tal parece que fuera. Vamos a encontrar otra forma de calcular. Raíz de x más 25. El límite. Cuando x tiende a 0. Va a ser igual a 0,1. Cuando hagamos derivadas, vamos a ver si realmente converge a esto. Pero lo voy a dejar por ahora así. Ya, así estamos calculando límites, ¿no? Entonces ya están entendiendo la idea de límites. A ver, esta función. ¿Se acuerdan, no? El valor absoluto. El valor absoluto de x, ¿qué hace? A todos los números lo vuelve positivo, ¿no? Esta función yo la puedo graficar. Fíjense, voy a hacer aquí. Aquí digamos que este es el eje X y este es el eje Y. Esta función yo lo puedo graficar. Imagínense que este es el origen, aquí está 1 y aquí está menos 1. El valor absoluto lo vuelve todo positivo, ¿no? Entonces, para cada valor de aquí yo voy a tener un número y eso lo busco en el eje Y. Entonces, fíjense, cuando X sea positivo, ¿cuánto va a ser esto? Ahorita mi función es esta, ¿no? Mi función es f de x igual a x. Esto yo puedo graficar punto por punto, ¿no? Y luego ahí tratar de dibujar el gráfico. Entonces, cuando x sea 1, por ejemplo, ¿cuánto va a ser esto? F de 1, ¿cuánto va a ser? 1. 1, ¿verdad? Va a 1. ser 1. Va a ser 1. Cuando x sea 2, ¿cuánto va a ser? 2. No, a ver. Dos. Fíjense. 1. 1, va a ser Lisa. 1. Porque va a ser 2 dividido entre el valor absoluto de 2. Pero el valor absoluto de 2 lo vuelve todo positivo, ¿no? Entonces va a ser 2 sobre 2. Y va a ser 1. ¿No? Entonces para aquí está el 1, aquí está el 2 y va a ser 2. Para f de 3, ¿cuánto va a salir? ¿1, Lice? Igual 1. ¿Uno? Leyendo. Sí. Ahora fíjense. Igual 1. Va a salir 1, ¿no? A ver, voy a empezar a hacer aquí, ¿cómo graficábamos antes? Voy a hacer una tabla, pero lo voy a hacer horizontal, ¿ya? Aquí y aquí, así. Entonces aquí x y aquí f de x. ¿Ya? Bueno, lo puedo escribir la fórmula. X sobre el valor absoluto de x. Y aquí voy dando valores, ¿no? Cuando era 1 había sido 1, ¿no? Cuando era 2 había salido igual 1. Cuando era 3 había salido 1. Cuando sea 1000, cuando x sea 1000. 1. Igual 1. 1, Lisa. Cuando sea menos 1. 1. 1. 1. Va a ser Uno. menos 1. 1. Menos 1 va a ser. A ver, reemplazaremos. Aquí voy a escribir un dato, pero lo voy a borrar. Es menos Menos 1 1, sí.
dividida entre el valor absoluto de menos 1. El valor absoluto, ¿qué lo hace? Lo vuelve todo en positivo. Entonces eso se va a volver 1. Y aquí arriba se queda menos 1 y esto es menos 1, ¿no? Entonces es menos 1. ¿Ya? Y ahora para menos 2, ¿cuánto va a ser? Menos 2. Menos 2. Menos 2. No, Menos va a 2. ser menos Menos 1. Menos 1. A ver, hagan un ratito con Menos su, en un Menos papel. Menos 1, Menos 2 dividido entre 2. O sea, digo, entre el valor absoluto de menos 2 va a ser aquí menos 2. Abajo todo se va a volver positivo, ¿no? Es 2. Y esto va a dar menos 1. ¿No? Entonces, de 2, ahora para menos 3. Aquí está el menos 1, aquí está el menos 2. Igual es menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, la gráfica de esta función es así. Fíjense, lo voy a graficar así. Es una recta así que va hasta aquí por el 1. ¿Ya? Pero, ¿cuánto es de 0? ¿Cuánto es f de 0? ¿F de 0? Sí. ¿0? 0. No, 0. no. Aquí, Uno. a ver, hagan Uno. la verdad les va a caer un error. Ya les he dicho, no se puede dividir nunca entre 0, jamás. Porque sería 0 dividido entre el valor absoluto de 0. Y esto no existe. No está 0. definido. No No existe. es 0. No existe. No es 0. Eso. Sí, no Sería existe. 1, Alicia. No, tampoco es 1. Entonces aquí esto se Error. grafica así, con un círculo se hace ahí, en el Error. valor. Sí, porque ahí no está definida la función. ¿Ya? Y voy a seguir graficando la función. Fíjense, para todos los positivos siempre va a dar 1. Y para todos los negativos va a dar menos 1. Entonces es la gráfica de la función. Fíjense, es una recta. Es como un camino. Viene por menos 1. Y de golpe da un brinco y se va a más 1. ¿Ya? Esa es la gráfica. Entonces, ¿cuánto es el límite de esto? De esta función. Cuando x va para 0. Ahora, fíjense, aquí nos podemos hacer igual una tabla, ¿no? Así, como arriba, ahora sí. La tabla de arriba hecha para graficar. Ahora voy a hacer la tabla aquí para ver el límite. A ver, ¿dónde está? Ya. Entonces aquí x y aquí el x sobre el valor absoluto de x. Ya. Entonces, si yo pongo un número muy cerca a 0, va a ser 0, 1, por ejemplo. Entonces va a ser 0, 1 arriba, 0, 1 abajo, va a ser 1, ¿no? Ya he dicho, ¿no? Para todo positivo siempre va a dar 1. Entonces puedo poner aquí 0,001, así, uno más cerca al 0. Pero va a seguir siendo 1, ¿no? Entonces puedo poner otro más cerca, 0,001 y va a seguir siendo 1. Ahora lo mismo, ¿no? Me puedo sacar por el otro lado, por este lado, ¿no? Por el lado izquierdo. Y esto va a dar menos 1. ¿No? La imagen de menos 0,1 es menos 1. Para todos los negativos va a ser siempre menos 1. Entonces, por más chiquitito que yo tome, pero negativo, esto siempre va a dar menos 1. ¿No? Ahora, esto está yendo a algún lado. Cuando esta parte de la izquierda va para 0, esto de aquí está yendo, se está acercando a algún número. No, ¿no ve? Está entre No. 1 y menos 1. Entonces no No, se está acercando. siempre va a llegar menos. Sí, entonces no se está acercando a ninguno. Entonces aquí se dice que el límite de este no existe. Cuando x va para 0, de este no existe. Entonces así lo ponemos. Una E al revés y una rayita. No existe. ¿Está bien? Entonces el límite a veces puede no existir. Eso tienen que darse cuenta. En este caso, aquí tenemos una función que no existe. Vamos a ver más adelante una definición que es continuidad de funciones. Y este es un ejemplo de una función que no es continua. Y
¿Qué significa? Ahorita pueden entender ustedes qué es una función continua. Es cuando ustedes pueden dibujar el gráfico sin levantar el lápiz del papel. ¿Ya? Esto va a ser una función continua. O sea que su dibujo es continuo, no se levanta. No hay espacios en el gráfico. Entonces esta función ahorita para dibujar sí o sí tienen que alzar el lápiz, ¿no? Del papel. Entonces pueden rayar hasta aquí, aquí van a dejar de escribir y van a empezar a dibujar aquí. Entonces no es una función continua en el 0. ¿Ya? Eso es más adelante, vamos a ver. Vamos a hacer ahora unas cuantas propiedades. Fíjense. La primera dice, si f es una función constante, ¿qué significa constante? ¿Qué hace una función? A cada punto le asigna un número, ¿no? A cada número le asigna un número. Constante es cuando a todos los números les asigna un solo número. En este caso, c. ¿Ya? Entonces, una función constante. Siempre el límite de esa función va a ser la constante misma, ¿no? Eso creo que no hay donde perderse. Ahora, si no, yo tengo aquí dos funciones, f de x y g de x, y cada uno tiene un límite, L y M, cuando x tiende a un número A. Entonces yo puedo sumar. ¿Qué pasa si se suman estas funciones? F de x con g de x. Si se suman estas funciones, entonces, ¿cuál va a ser el límite cuando x tiende a A? Entonces, el límite no es nada más que la suma de los límites. O si se estuvieran restando, igual es la resta de los límites. ¿Ya? No hay ahí tampoco donde perderse. En la multiplicación también pasa lo mismo. Si se están multiplicando y quieren hallar el límite de la multiplicación, entonces el límite va a ser la multiplicación de sus límites. Hemos hallado bastantes límites, ¿no? Si sumamos funciones, solo es sumar los límites. Si las funciones se están multiplicando, se multiplican los límites. Si las funciones se están sumando, se suman los límites. ¿Ya? Ahora fíjense, dice, si m es el límite de g, ¿no? Si ese límite es distinto de 0, eso es porque nunca se puede dividir entre 0. Eso tienen que recordarse. Nunca, no existe la división entre 0. Entonces, también podemos dividir. Dividimos dos funciones y el límite de la división va a ser la división de sus límites. ¿Ya? Fíjense, aquí hay una propiedad bien inocente. Fíjense, esta función x es una función x nada más. O sea, a cada número le asigna su mismo número. ¿Ya? ¿Cuál es la gráfica de esta función? La gráfica de esta función es esta función. Lo voy a dibujar aquí. Es una diagonal, así, de esta forma. ¿Ya? O sea, ¿qué hace esto? Podemos hacer nuestra tabla, ¿no? Que siempre hacemos. Y aquí poner x y f de x, ¿cuánto es? Es x mismo. ¿Ya? Ahora un poquito mejor mi letra. X y x. Cuando x valga 1, ¿cuánto va a valer x? 1, ¿no? 1. Entonces, esta solo la repite, ¿no? A todo el mundo lo hace corresponder él mismo. Entonces, al 2 es 2, ¿no? De 3, también 3. De 1000, también 1000, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gráfica? Eso podemos graficar, ¿no? Aquí está el 1 y ¿a quién le hace corresponder? Al 1 mismo. Aquí está el 2, ¿a quién le hace corresponder? Al 2 mismo, ¿no? ¿Verdad? Y así sucesivamente. Para al menos 1 lo hace corresponder el menos 1. Entonces, aquí está el menos 1. Aquí está el menos 2. Aquí está el menos 1. Aquí está el menos 2. Y hace corresponder el mismo, ¿no? Ya. Ahora, entonces aquí es fácil de ver. Si ustedes hacen la tabla, ¿cuánto es el límite de x cuando x tiende a A? Es el mismo A, ¿no? Eso es fácil. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo podemos hallar el límite de esto? Sin hacer ya la tabla. Miren, fíjense. Aquí nos dice hallar el límite de este ejercicio.
Entonces, ¿cómo haríamos? Fíjense, dice el límite de este polinomio cuando x tiende a 3. Entonces, yo ya sé que el límite, esto lo voy a hacer paso a paso, pero van a ver lo fácil que hace. Yo sé que el límite cuando x tiende a 3 de x es 3, ¿no? Por esta propiedad de aquí arriba. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? El límite de x cuando x tiende a 3 es 3, ¿verdad? Eso ya sé. Entonces yo voy a usar esto para no estar haciendo la tabla, ¿no? Tendría que ser aquí la tabla y acercarme a 3 con decimales y todo eso. Pero fíjense cómo voy a hacer. Entonces yo sé, por esta propiedad que hemos hecho hace rato, el límite se puede distribuir en la suma y en la multiplicación. ¿Ya? Entonces lo voy a distribuir. Entonces yo voy a hacer, aquí voy a escribir bastante. El límite de x al cuadrado cuando x tiende a 3. ¿Ya? Más el límite cuando 2x, cuando x tiende a 3. Fíjense, el límite lo estoy distribuyendo, ¿no? En cada término del polinomio. 4. Ahora, la multiplicación de límites también es el límite de las multiplicaciones, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está x al cuadrado. Esto es igual al límite de x cuando x tiende a 3 de x al cuadrado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque aquí esto es x por x, ¿no? Entonces lo distribuyo el límite a cada uno. Entonces voy a tener límite de x por límite de x, y eso es el límite de x al cuadrado. ¿Ya? Aquí también lo puedo distribuir, ¿no? El límite cuando x va para 0. Ahorita lo estoy haciendo paso a paso. Cuando ustedes sean más capos van a ver que en su mente nomás ya lo van a hacer. Entonces no van a tener que escribir tantos límites. El límite cuando x va para 3 de x, ¿no? Mire, fíjense, lo he distribuido aquí en la multiplicación. Más, esto ya lo puedo escribir, ¿no? El límite de x cuando x tiende a 3 de 4x. Es una función constante 4, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una constante? Aquí está, ¿no? Cuando nuestra función es una constante, o sea, el límite es una constante, entonces el límite es el c mismo, el mismo, la constante. ¿Ya? Entonces aquí esto va a ser 4. ¿Ya? El límite de x cuando x tiende a 3 de 4, que es una constante, es solo 4, ¿no? Esto por esta propiedad. ¿Ya? Ahora, esto ya sé, ¿no? El límite de x cuando x tiende a 3 es 3, ¿no? Entonces va a ser 3 al cuadrado. Más el límite aquí otra vez, ¿no? Tenemos una constante. El límite de 2 cuando x tiende a 3, pero 2 es una constante, entonces eso va a ser solamente 2, ¿no? El de aquí abajo, si la función de aquí no tiene nada que ver con el que se está haciendo el límite, entonces siempre va a ser una constante. Aquí no hay x, no hay nada, ¿no? Ahora aquí sí, el límite de x cuando x tiende a 3 es 3, ¿no? Entonces va a ser por 2 por 3, más 4. Entonces fíjense, ya se ha hecho algo fácil de calcular. Esto va a ser 9, esto va a ser 6. Ay. Esto va a ser 6 y esto va a ser 4. ¿Cuánto va a dar esto? 19, ¿no? 19, sí. Entonces el límite de todo ese polinomio cuando x tiende a 3 es 19. ¿Ya? Si se dan cuenta, Buenas voy a hacer noches, aquí. Lice. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Lice, ¿no sería un poquito, yo, por ejemplo, en ese ejercicio, los he reemplazado de la manera más así, fácil, sin hacer lo que usted ha hecho límite, así parte por parte? Entonces, ¿estaría bien ese ejercicio? Me ha salido el mismo resultado. Sí, eso justamente ahorita quería decir. Quería hacer una observación y esa era la observación. Que fíjense aquí simplemente, en esta parte, fíjense, aquí es como lo he reemplazado nada más, el 3. Entonces, eso tiene una explicación, por qué es así. Va a haber veces en funciones que solo con reemplazar, sin hacer límites, como dice aquí nuestra compañera, sin hacer límites vamos a encontrar el límite, solo reemplazando, pero son casos especiales.
Ya desde ahora les adelanto que siempre en polinomios van a poder hacer eso, siempre. En polinomios siempre se va a poder hacer eso. ¿Ya? Pero hay una explicación. Ahorita ustedes, sí, se pueden memorizar y decir, ya, para polinomios siempre puedo hacer eso, pero alguien les va a decir, ¿por qué? ¿Por qué sí con polinomios y con otros no? Por ejemplo, a ver, un ejercicio de aquí. Por ejemplo, este ejercicio. X sobre X, el valor absoluto de X. Aquí no puedo simplemente desplazar el 0, ¿no? Poner 0 aquí y 0 aquí, eso me ocasiona un error, ¿no? Entonces tengo que hacer la tabla para ver realmente que no existe, ¿ya? Va a haber veces en que desplazando va a dar un error, pero haciendo con la tabla sí va a haber un límite, ¿ya? Hay ejemplos de ese tipo, pero más adelante, ahorita justo ya vamos a entrar a continuidad. La continuidad nos dice cuándo podemos hacer esto y cuándo no. ¿Ya? Esto es lo mismo, ¿no? Voy a hacer un poco más rápido. Entonces tengo que hacer el límite de 2x más 5. ¿No? Esto se distribuye el límite arriba y abajo. Esto va a ser cuando x va para 3. El límite también abajo lo distribuyo, ¿no? Cuando x va para 3. De x al cuadrado más 2x más 4. Entonces ahora yo voy a utilizar lo que he estado diciendo, ¿no? Cuando son polinomios, directamente ya puedo reemplazar el valor de 3. Entonces arriba va a quedar 2 por 3 más 5. Y abajo va a quedar 3 al cuadrado más 2 por 2. Más 4. A ver, alguien por favor que me dé un resultado, hagan ustedes. ¿Dice 2 por 2 o 2 por 3? Ay, 2 por 3, sí me he equivocado, perdón. 2 por 3. Más 4, ya. Entonces, a ver, por favor, me lo pueden hacer. Ahí ya lo voy a hacer un poquito. Aquí va a ser 6, aquí va a ser 11. Aquí va a ser... Y abajo 19, creo. Ya, 19, 11, 19 avos, ¿no? Ah, está, fácil está. Y listo, ese es el límite. Entonces, ahora, eso recuérdense. Cuando es polinomios, es directamente reemplazar. Y también hay que ver, ¿no? Aquí hay algo que tienen que prestar mucha atención. Un momentito, por favor. Tienen que prestar aquí atención. Voy a poner aquí. Así. Ojo, voy a poner. Este límite es afortunadamente distinto de 0. 6 más 5, 11. Este es distinto de 0. Y como es distinto de 0, entonces todo sale bien. 6. Si no fuera, si fuera 0 hay problemas. ¿Está bien? No. ¿Ya? 2 por 3. 3 sería 6. Sí, está bien, ¿no? 6. Lice, tengo una duda. Dime. 3, 6, Recientemente hay un problema que dicen los problemas determine f más g, f por g y f sobre g. Eso Lice hace rato estaba explicando y no sé, nos podría dar, o en especial a mí, unas pautas, cómo resolver esos ejercicios, por favor. Ya, al final de la clase voy a resolver unos 2 o 3 ejercicios, ¿ya? Al final de la clase. Me haces recuerdo y lo voy a grabar y lo voy a mandar al grupo. ¿Está bien? Gracias, Lice. Ya, si me haces recuerdo, por favor. Ya. Ahora vamos a ver qué es continuidad. ¿Está bien? Entonces, continuidad, una función va a ser continua en un punto. Fíjense, aquí dice f es continua en A. Sí, primero el límite, este límite cuando x tiende a A, existe, tiene que existir. Y no solo eso, existe y ese límite, aquí está, ¿no? Este límite daba un número, ¿no? Un número L. Pero si ese número es justamente f de A, ¿ya? O sea, es simplemente reemplazar el valor, lo que estábamos haciendo con los polinomios, ¿no?
Entonces, en ese caso va a ser continua. ¿Y qué significa que sea continua? Es la definición que yo les he dado, ¿no? Que podemos dibujar el gráfico de la función sin levantar el lápiz del papel. ¿Ya? Entonces, esta función de aquí, de la izquierda, es continua. ¿Esta función de aquí de la derecha es continua? No, lice. No, ¿verdad? Porque No, miren, licenciado. para dibujar, yo No. tengo que dibujar hasta aquí y aquí me detengo y No, tengo es que alzar continua. el lápiz, ¿no? Y luego tengo que volver aquí. Entonces no es continua. ¿Ya? Esa es una definición que tienen que recordarse las dos definiciones. No es difícil. El límite tiene que existir y tiene que ser igual a la evaluación nada más. Si nosotros encontramos el límite y evaluamos y nos da el mismo número, entonces es continua en este punto. Y si eso pasa para todos los puntos, entonces es continua. Miren, por ejemplo, esta función aquí, la función 2, esta la de la izquierda, es continua en toda esta parte. En toda la parte verde, que ahorita voy a pintarlo, es continuo. Aquí es continuo, pero en el punto A ya se rompe la continuidad, ya no hay continuidad. Ahora, en la otra parte también es continuo, pero en este punto ya no es continuo. ¿Lo ve? Entonces, hay partes donde es continua, hay partes donde no es continua. Esta función de la izquierda es continua en todos los puntos. ¿Ya? En todos los puntos. A ver, vamos a graficar esta función, el 1 sobre x menos 2. ¿Ya? Vamos a... ¿Qué parte aquí da problemas? La parte del cociente nunca tiene que ser 0, ¿no? ¿Y para qué x va a ser 0? Lo de abajo. A ver, ¿alguien me puede decir? Para el 2, ¿no? Si este x es 2, va a ser 2 menos 2 y va a ser 0. Entonces el cociente ya les he dicho, no, nunca tiene que ser 0 el denominador. Entonces ahí es donde da problemas. Entonces esto lo podemos graficar así, como conocemos. Esa es una opción, ¿no? Así como sabemos, aquí ponemos x y aquí 1 sobre x. Otra opción es, hay una graficadora en internet que se llama el GeoGebra, ¿ya? A ver, quiero que... No sé si conocen, GeoGebra se llama. ¿Ya? Ponen en Google y les va a salir el primero que les va a salir. Ahí pueden escribir la función y les va a dibujar, es fácil. Se puede hacer muchas cosas en ese GeoGebra, no solo graficar funciones. ¿Ya? Si ustedes dibujan el gráfico de esa función, les va a dar aquí. Ahora, esta función es continua en todos los reales, en todo su gráfico. No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para dibujar tengo que hacer el lápiz, ¿no? Pero si es continua en casi todos los puntos, casi es continua. ¿En dónde no es continua? Aquí en el 2, ¿no? Aquí está el número 2, por aquí debe estar el 1. Y en el 2 no es continuo. Entonces, por eso se pone esa línea segmentada que se llama asíntota. Asíntota es la parte que la función nunca va a tocar. Se acerca mucho, mucho, mucho a esa asíntota, pero nunca lo va a tocar. Aquí en el infinito va a estar infinitamente cerca, muy cerca, pero nunca le va a tocar. ¿Ya? Eso se llama una asíntota, ¿no? Entonces, el 2 aquí es una asíntota. Se acerca a la gráfica muy cerca a esa asíntota, pero nunca le toca. Entonces, fíjense, se acerca por abajo, se acerca por arriba, pero nunca le toca. Y esta función no es continua en 2. F voy a poner, no es continua. En 2. ¿Ya? Entonces, eso como ejemplo nada más. Aquí también está escrito, ¿no? Tiene una discontinuidad infinita en x igual a 2. ¿Ya? Ya. A ver, vamos a continuar.
A ver, ¿esto qué? ¿Dónde está la definición aquí de...? Ay, aquí falta una definición. Lo voy a escribir, aquí falta una definición. Hay una definición que se llama compuesta de funciones. Esto voy a escribir aquí. Compuesta de funciones. Ya. Entonces, voy a escribir así, sea f y g, dos funciones, ¿ya? Lo voy a poner aquí. Así, ¿no? Como escribíamos, que va de los reales a los reales. Dos funciones cualquiera. Entonces, yo voy a escribir así. Se puede hacer una nueva función así. Se escribe aquí un círculo. Aquí G. Y esto se lee G compuesta con F. Van a ver qué significa eso. Se lee G compuesta con F. ¿Ya? Ese círculo se lee así. Entonces, esto lo voy a poner con amarillo, ¿ya? Porque es una definición. Compuesta con F. Entonces, ¿y qué significa? Esa es una nueva función. F compuesta con G es una función. Entonces, a cada X le asigna algo, ¿no? Entonces, esta es su fórmula. Esto es G compuesta, aquí lo ponemos, F de X. ¿Qué hacíamos con los números que estaban aquí adentro? Entonces, F va a tener una fórmula, ¿no? Entonces, donde haya X, lo vamos a poner G de X, ¿no? Ese es un ejercicio de la primera práctica. Eso hacíamos. Entonces, esa es la composición de funciones. ¿Ya? Y luego reemplazamos qué fórmula tiene G de X. ¿Ya? Esto tienen que recordarse. Vale, vamos a ver ejemplos. Con un ejemplo va a quedar más claro. Entonces, dice aquí. Miren, fíjense, f de x es la raíz cuadrada de x. ¿Ya? Tenemos aquí dos funciones. Y g de x es 1 menos x al cuadrado. Ahí está, tenemos dos funciones. Ahora esto, quiere que encontremos la compuesta. Aquí no está escrito, pero esto es g compuesta con f. Así se lee. Se lee al revés, ¿no? G compuesta con f. Así se llama. Se lee. G de x. Y esto aquí es igual por la definición que he escrito arriba, ¿no? Es f de g de x. Entonces, ¿cómo lo hago? Hago paso a paso. Primero, el f. ¿Ya? Primero voy a hacer desaparecer el f. ¿Qué hace? A ver, recuérdense, teníamos, ¿no? Un ejercicio. ¿Qué es f de a? Entonces, aquí yo les he dicho, ¿no? Donde esté en la fórmula de f, donde esté x, ya voy a poner a. Entonces, sería aquí la raíz cuadrada de a, ¿no ve? Entonces, f de c, ¿cuánto sería? Ah, entonces va a ser la raíz cuadrada de c, ¿verdad? Ahora recuérdense, aquí ¿qué hace f? Saca la raíz a lo que está ahí adentro, ¿no? Entonces, donde haya x, yo voy a poner g de x. ¿Ya? Es la raíz cuadrada de g de x. Y ahora los reemplazo. G a qué es igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces esto va a ser 1 menos x al cuadrado. Entonces, por eso es la composición. Es como una fusión de funciones. ¿Ya? Estamos fusionando dos funciones para encontrar una nueva función. Fíjense, esta función es distinta a las funciones originales. Es una mezcla de las dos, ¿no? Es una composición de las dos. ¿Ya? Aquí está otro ejercicio. Fíjense, diferentes ejercicios hay aquí. Entonces, fíjense, si f de x es x al cuadrado y g de x es coseno de x es otra función, ¿no?
Entonces, las funciones, esta es multiplicación de funciones. Este es el ejercicio que su compañero nos estaba preguntando. Vamos a ver. Entonces, fíjense, estoy haciendo f por g, ¿no? Esto también lo hubieran escrito así. F por g. Esto entre paréntesis y aquí el x. Esto es lo mismo que escribir esto de la derecha. Entonces, reemplazo, ¿no? Aquí no hay composición, es solo multiplicación. F de x, ¿qué es? Es x al cuadrado. Y g de x, ¿qué es? Es coseno de x. ¿Vale? Y listo. Muy bien. Ahí no hay que hacer nada. Ahí directo, ¿no? ¿Sale? Solo estamos multiplicando esas dos funciones. O sea, Ahora, licenciado, solo reemplazar. solo reemplazar. Este ejemplo está aquí para que se den cuenta que multiplicar es distinto que componer. Componer es otra cosa. Entonces, fíjense, aquí abajo sí ya voy a componer. Estoy componiendo G compuesto con F. ¿Ya? Entonces, eso es igual a F de G de X. Entonces, primero hago desaparecer siempre lo que está afuera. Entonces, F de G de X, ¿qué hace? A todo lo que está dentro del paréntesis F lo eleva al cuadrado. Entonces, voy a poner G de X elevado al cuadrado. Lo voy a poner entre corchetes. O entre paréntesis, da igual. Y ahora los reemplazo aquí, ¿no? G de X aquí es igual a coseno de X, ¿no? Entonces va a ser coseno de X al cuadrado. ¿No? Y este cuadrado se escribe aquí. Aquí se escribe el exponente. Cuando hay una función trigonométrica, ese 2 se lo escribe ahí arribita, para no confundirse. Y ahí acaba. ¿Ven? No está difícil, ¿no? Ahora este es otro, fíjense. Aquí es una composición al revés. Esto no es conmutativo. ¿Qué significa conmutativo? Que lo puedo dar la vuelta, ¿no? No importaba el orden. Como cuando alguien dice, no importa el orden de los factores. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Hay un dicho. Pero aquí sí importa. Por ejemplo, la suma es conmutativa, ¿no? 5 más 2 es 7. 2 más 5 es también 7, ¿no? No importa el orden de la suma. Siempre nos va a dar el mismo resultado. La multiplicación también es conmutativa, ¿no? 3 por 7 es 21. 7 por 3 es 21. Entonces no afecta. Pero fíjense, aquí estamos componiendo F compuesta con G. Estoy haciendo al revés. ¿No? Y van a ver qué nos va a salir. Entonces, aquí está. ¿Eso qué es? Aquí es igual a G compuesta con F. Digo, G de F de X, ¿no? G de F de X se lee esto. Y esto se lee F compuesta con G, ¿ya? El circulito siempre es compuesta. Ya, entonces ahora hago desaparecer G. G, ¿qué cosa hace? Al X lo saca su coseno, ¿no? Coseno de X. Es coseno de, pero ya no X, ¿no? F de X. Ahora, reemplazo, nada más. Coseno, aquí F de X es igual a X al cuadrado. Entonces, X al cuadrado. Y ahí acabó. Y fíjense, son dos cosas distintas, ¿no? Son dos resultados distintos, ¿no? Hay veces en que es muy distinto, muy distinto. Ahorita parece semejante, pero en su cabeza tiene que estar que no. No tiene nada que ver uno con el otro. Nos va a dar dos funciones que pueden ser completamente distintas. ¿Está bien? Ya, ¿eso para qué estoy haciendo? No, aún no lo voy a hacer. Vamos a seguir viendo unas propiedades. Estos recuérdense, voy a mandar entre hoy y mañana otra práctica, pero ya con unos 2 o 3 ejercicios nomás, un poquito, para completar esta parte para el examen. Entonces voy a mandar así algunas composiciones. Entonces recuérdense cómo estoy componiendo. Ya, entonces, esta es una propiedad de las funciones continuas que a mí me parece bien interesante, que es bien intuitiva. ¿Qué significa intuitiva? Que te das cuenta rápido, ¿no? Piensas un poquito y, mira, es así, así. Intuición es distinto que recordar, ¿no? ¿A dónde he dejado las llaves? Y te recuerdas y, claro, no está allá. Eso es recordar, ¿no? No es intuición. Intuición es deducir.
tienes que usar un poco tu inteligencia para intuir alguna cosa. O sea, si su hermanito viene tarde del colegio y no, la profesora me está dando tarea, entonces ya le ves en su cara y intuyes, ¿no? Que te está mintiendo. Eso es intuición. Esto es algo también así intuitivo. Es la propiedad del valor intermedio. A ver, antes de leer, lo voy a explicar aquí. Tengo aquí, voy a dibujar aquí. Voy a hacer un ejemplo sencillo y luego voy a hacer un ejemplo más general. Voy a primero dibujar aquí. Digamos, esta es el eje X, el eje Y. ¿Qué tal si yo tengo una función así? Viene tan así y tan. Esta es la gráfica de mi función. Entonces hay un punto, ¿no? Aquí, no sé qué será, digamos va a ser 3. Y hay un punto aquí, ¿no? Digamos donde el menos 2, digamos. Que sale un valor, ¿no? Entonces fíjense, aquí f de 3 es un número positivo, ¿no? Según el gráfico. ¿Por qué? Porque está arriba, ¿no? Este es el origen y todos los de aquí arriba son positivos, todo lo de aquí abajo es negativo. Entonces, f de 3 es positivo, ¿no? Eso dense cuenta. Y f de 2, de menos 2, ¿no? De menos 2 es negativo. Ahora, si lo borro un rato y solo tengo esos dos datos, digamos que solo sé, es lo único que sé de esta función. Sé que en el menos 2 asume aquí un número negativo y aquí en el 3 asume un número positivo, cualquiera positivo. Y además sé que f es continua, ¿ya? F continua. ¿Qué significa continua? Gráficamente que yo puedo dibujar esta gráfica sin levantar mi mano sin levantar el lápiz del papel, ¿no? Entonces, el teorema del valor intermedio, esto dice que si yo tengo estos dos, entonces existe un número, no sé qué número será, C lo voy a poner en los reales, tal que f de c va a ser 0. ¿Eso qué significa? Que la gráfica va a pasar por el eje X en alguna parte. Y sí, ¿no? ¿Están de acuerdo de que es intuitivo? Claro, ¿no? Porque si estoy aquí abajo, no sé, sea como sea, dibujando, lo dibuje como lo dibuje, va a haber un momento en que voy a tener que pasar por el eje X para llegar aquí. ¿Por qué? Porque es una función continua, ¿no ve? Si no fuera continua, me puedo saltar, ¿no? Puedo dibujar aquí, y de aquí me voy hasta arriba, y listo. Entonces no paso por el eje X. Pero como es continua, lo dibuje como dibuje, puedo dibujarlo así. Tengo que pasar por aquí, tiene que tener un valor 0, f de x, ¿no? Aquí no se olviden que grafico f de x. Entonces tiene que tener, ¿no? Un lugar donde pase por el eje x. Tiene que ser 0 en algún punto. Lo dibuje como lo dibuje. Me puedo venir por aquí. Entonces, para llegar a este otro punto, tengo que pasar. Puedo pasar incluso varias veces, ¿no? Así lo puedo cortar varias veces. Pero el punto es que por lo menos una vez tengo que pasar por el eje X. Y donde aquí f de x va a ser 0, ¿no? Aquí va a ser 0, f de x. O f de c, ¿no? Va a haber un c que va a ser 0. ¿No? Aquí lo voy a poner. F de c va a haber un c, ¿no? Que va a ser 0. ¿Ya? Eso dice el teorema del valor intermedio, pero dice algo un poco más general. Dice, fíjense, suponga que la función f es continua, lo que ya sabíamos, ¿no? En el intervalo cerrado A y B. Recuérdense que era un intervalo, era un segmento, ¿no? Un segmento en el eje X. Entonces, f de x asume un valor intermedio entre f de A y f de B, ¿no? Esto es más general. Estamos
este teorema es algo más general. Tenemos aquí está, digamos, voy a sacar otro color. Aquí está, digamos, A y aquí está B. Entonces dice que aquí asume un punto, aquí está, ¿no? El f de A. ¿Ya? Y digamos, por aquí está el otro punto. Entonces aquí va a ser f de B. Y entonces, como es una función continua, al momento de dibujar, sí o sí va a haber un valor, va a existir aquí algún valor, un valor C, a ver con qué lo está denotando el libro. Entonces, f de x asume todo valor intermedio entre A y f de A y f de B. ¿Qué significa? Que cualquier valor aquí, entre f de A y f de B, va a tener un punto que va a asumir ese valor, ¿no? O sea que el gráfico sí o sí lo va a pintar toda esta parte. ¿Ya? Eso quiere decir. Por eso lo que les he explicado aquí, para encontrar ese C de 0, es cuando tenemos un positivo y un negativo, sí o sí hay que pasar por el medio, ¿no? Entonces aquí igual, ya que tenemos un punto en este lado y f de b en este otro lado, entonces sí o sí por todos los puntos que están entre los dos tiene que pasar, ¿no? No importa cómo, tiene que pasar. Eso dice el teorema del valor intermedio. Es decir, si k es cualquier número entre f de A y f de B, entonces existe al menos un número C, dice aquí, en este intervalo, tal que f de C es k, ¿no? Es lo mismo que estoy diciendo. Digamos, aquí hay un k, escojo cualquier k, entonces tiene que haber, ¿no? Aquí yo puedo dibujar así, f, la función, entonces tiene que haber, ¿no? Algún C aquí, que tiene que dar ese valor. Entonces, f de C va a ser k. ¿Ya? Solo recuérdense que tiene que ser sí o sí continua. Tiene que ser sí o sí continua. ¿Y esto para qué nos sirve? Vamos a ver una aplicación ahorita. Con esto ya vamos a acabar la clase. Si tenemos nosotros una ecuación, tenemos aquí un polinomio, ¿no? Y está igualado a 0. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros de los polinomios? Encontrar raíces, ¿no? ¿Qué es una raíz? Es donde este polinomio va a dar justamente 0, ¿no? Un valor aquí que va a dar 0. Por ejemplo, de x al cuadrado menos 1, ¿cuál es la solución? Aquí es fácil, ¿no? Despejamos, decimos, esto va a ser aquí, va a ser la raíz cuadrada de 1. Esto, entonces, el resultado va a ser, recuérdense, en el colegio hacíamos esto, ¿no? El resultado es 1 y menos 1. Entonces, esto era fácil de decir. Existe una raíz, no solo una, dos, ¿no? Existe dos raíces. ¿Qué significa? Que reemplazando aquí, esta ecuación nos va a dar 0, ¿verdad? Eso solo vamos a recordar. Entonces, cuando tenemos polinomios, nos interesa bastante encontrar una solución a sus raíces. Entonces, aquí tengo un polinomio más complicado. Aquí alguien puede decir así a simple vista y decir que existe un número tal que esto va a dar 0. No es muy directo, ¿ya? Eso, hay una materia que se llama cálculo numérico, teoría de números también a veces se llama. Entonces se encargan de encontrar raíces. A veces es muy, muy difícil encontrar. Sí se puede demostrar que existe, pero encontrarlo es difícil. A veces hasta decir que existe es bien difícil, ¿ya? Y encontrarlo peor, ¿no? A veces es casi imposible. Entonces, la teoría de números se encarga no de encontrarlo, sino de aproximarlo, ¿ya? Entonces, aquí un ejemplo fácil. Entonces, yo primero no sé si puedo encontrarlo, pero por lo menos quisiera saber si existe una solución. Entonces, el ejemplo ya nos está diciendo, ¿no? Muestre que la ecuación tantos tiene solución entre 0 y 1. A ver, entonces, para eso voy a verlo como una función, ¿ya? Entonces, voy a poner sea, voy a nombrar esta función f de x igual a x al cubo más x más 1, ¿ya?
A ver, ¿dónde está? Quiero ver una cosita que me he olvidado mencionar. Continuidad aquí. Voy a poner algo en rojo que es muy importante. Voy a poner aquí. Ay, no tengo campo. Voy a poner algo muy importante. Todos los polinomios son continuos, ¿ya? Son siempre continuos. Todos. Cualquiera que se les ocurra. Por eso es que directamente el límite lo podemos reemplazar ahí. Ya no tenemos que calcular. ¿Ya? Eso es algo lo que una compañera se dio cuenta, ¿no? ¿Ok? Podríamos simplemente reemplazar eso. ¿Por qué? Porque son continuos. Cuando tenemos una función continua, siempre en lugar de hacer nuestra tabla y tratar de encontrar el límite, lo único que hacemos es reemplazarlo. Si son continuos, las funciones siempre podemos hacer eso. ¿Ya? A ver, entonces aquí, fíjense, esto es un polinomio, ¿no? Sea f, ¿no? Y entre paréntesis voy a poner, para darnos cuenta, es un polinomio. Es un polinomio. ¿No? Entonces es continuo. Si yo quisiera saber si hay algún lugar donde este f de x va a ser igual a 0, ¿no? Esa es la solución ahorita. Existe, eso lo voy a poner entre signos de interrogación. Eso yo quisiera saber. Y entonces, para eso voy a ver esto. Voy a evaluar. Entonces, f de 0, ¿cuánto es? ¿Qué hago? En la fórmula lo reemplazo, ¿no? Entonces aquí va a ser 0 al cubo más 0 más 1. Y esto va a dar 1. ¿No? Ya, bueno. Dice menos 1 es. Es verdad, es menos 1, gracias. Menos 1. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Eso sí era muy Yanilka. importante. Yanilka, ya. Está muy bien. Yanilka. Menos 1. Es muy importante. Sin eso no. Si me equivoco un signo, ya está, todo se arruina. Entonces, aquí. Ahora voy a evaluar, porque dice, ¿no? Tiene solución entre. Supuestamente tiene. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar. Dice que tiene solución entre 0 y 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar el teorema del valor intermedio. Van a ver. Entonces, f de 0 es. Digo, f de 1 es, los reemplazo, ¿no? Aquí va a ser 1 al cubo más 1 menos 1. A ver, aquí, esto ya me había equivocado, por eso estaba siguiendo ese error. Menos 1. Y esto va a ser igual a 1. Entonces, fíjense, esto lo voy a graficar. Entonces, fíjense, aquí voy a graficar. Entonces voy a usar el teorema del valor intermedio. Aquí está, ¿dónde está el 0? Está aquí, 0. De 0, ¿cuál es su imagen? Es menos 1, ¿no? Aquí, digamos, está el menos 1. Entonces lo voy a hacer un punto ahí un poco grande. La función pasa por ahí. No sabemos cómo pasa, pero pasa por ahí. Y para 1, aquí digamos que está el 1. Para el 1 es justamente 1. ¿Ya? Y la función también pasa sí o sí por aquí, por este punto. ¿No? F de 1 es 1. Entonces, ahí está, ¿no? Esto lo voy a dibujar un poco más abajo. Menos 1, entonces aquí pasa, ¿no? En el 0 pasa por este punto. Y en el 1 pasa por este punto. ¿Qué dice el teorema del valor intermedio? El teorema del valor intermedio dice que, no sé cómo vendrá esta función, ¿no? Pero pasa por aquí, por el menos 1. Entonces tiene que ir hasta el otro punto. Entonces, sí o sí tiene que haber un lugar donde tengo que cortarlo, ¿no? Al eje X y tengo que pasar por ahí. Sí o sí. Eso dice el teorema del valor intermedio. Entonces, así justifico, ¿no? Entonces, gracias a eso, como hay una parte donde asume un número positivo y un número negativo
la función, entonces, por el teorema del valor intermedio, ¿no? Por el teorema del valor intermedio. Medio. Existe un C, ¿no? Existe un C en este intervalo, en el intervalo 0, 1. ¿No? Eso dice el teorema, ¿no? Existe un C, ¿no? Aquí existe un C, ¿y dónde? Entre este intervalo. Tal que f de C es K, pero para nosotros K es 0. Existe un C con f de C igual a 0. Existe. ¿Y qué significa que este sea f de C sea 0? Significa que C al cubo más C menos 1 es 0. O sea, significa que esta ecuación tiene una solución, ¿no? Existe un C que satisface aquí. Entonces, tiene solución, ¿ya? Y ahí voy a acabar hoy. Este ejercicio de aquí es exactamente igual. Y usted muestre que la ecuación tantos tiene solución en este intervalo cesado, entre 2 y 3. Es igual, ¿no? Evalúo, me creo una función igual a x al cuadrado menos 5, evalúo en 2, evalúo en 3 y veo sus signos, ¿no? Entonces, seguro uno va a ser positivo, uno va a ser negativo, entonces tiene que haber una solución, ¿ya? Eso lo voy a dejar para la siguiente clase. Y yo voy a parar por aquí. Voy a dejar de grabar y luego voy a grabar lo que es esto, el ejercicio, ¿ya?